Muy buenos días, Damián Torres, ¿cómo estás? Hola Mara, ¿cómo estás? Hola. Un gusto saludarte. Muy buenos días, el gusto es nuestro. En la radio. Bueno, gracias. Y un saludo a toda la audiencia que está escuchando. Bien tempranito, Damián, así amanecimos con nuestra audiencia, con esta sorpresa. Generalmente las notas las hacemos más tarde, porque viste, hasta somos medios remolones acá hasta que nos levantamos, empezamos, contamos cómo nos va y demás, pero sabemos que tenés compromisos más tarde, así que bueno, muy buenos días, muy bienvenido, gracias por este tiempito que nos das. No, por favor, la verdad que hubiese sido más poder estar un poquito más tarde. Pero bueno, tengo 8:30 de audiencia, yo ya estoy hace rato en el estudio. No, y te queríamos tener, bueno, ya está, toda la semana, viste, vinimos hablando y dijimos, no, tenés que estar. Damián, bueno, contanos un poquito cómo surge todo esto, te vemos muy activo en redes sociales, decíamos recién, en streaming, hablando con la gente, interactuando, este perfil, bueno, que viene desde lo profesional, legal, a político, siempre incursionaste también en lo político, pero bueno, te has definido en La Libertad Avanza, vicepresidente, si no me equivoco, del partido, ¿no? Sí, totalmente. A ver, yo, lo mío es la actividad privada, yo tengo mi profesión, como bien dijiste, soy abogado penalista, tengo mi estudio, más allá de que yo hago penal, tengo mi estudio acá y en toda la provincia, particularmente la base en Viedma. Pero bueno, más allá de mi actividad como abogado penalista, en algún punto me gusta la discusión pública sobre temáticas y específicamente soy de quienes piensan de que más allá de quejarnos por lo que hacen los políticos, también en algún punto hay que participar, estar, como para tratar de hacer algo. Y eso fue un poco lo que me llevó a estar dentro de lo que es La Libertad Avanza, que fui apoderado, es decir, yo también soy especialista en derecho electoral, entonces me gusta mucho esa parte jurídica, pero después también me empecé a entrar en la cuestión de la discusión pública sobre ciertos temas, entonces terminé como vicepresidente de La Libertad Avanza en la elección que se hizo, y bueno, acá estoy, digamos, tratando de un poco con mi perfil público, de poner discusiones sobre ciertos temas que me parecen interesantes, específicamente para la ciudad, pero por supuesto siempre en todo lo que pueda, ¿no? Pero en concreto, como vivo en Viedma, por la ciudad de Viedma, me gusta mucho generar una discusión de temas que para mí están mal y que hay que cambiar. Y al generar la discusión, creo que podemos llevar adelante también esta situación de que se vea y ver si podemos lograr cambios en nuestra ciudad, que hoy está un poco chata, ¿no? Bien, Damián, bueno, un reclamo histórico que tenemos, ¿no? Como ciudad y como capital, dejar un poquito atrás este perfil netamente administrativo que tenemos y empezar a fomentar desde la inversión privada, desde el turismo, digo, desde ese lugar te ubicás y qué es lo que podés llegar a ver que se puede empezar a cambiar o al menos empezar. Bueno, como bien vos decís, a ver, el plan, yo empecé a diseñar un plan de gobierno para Viedma, ¿no? Pero algo que trasciende una elección, sino un cambio que lo pienso más de acá a 10 años y que tiene que ver con esto. El diagnóstico específicamente es esto, de que la mentalidad administrativa es como que de alguna manera está circunscrita a todas las áreas de la vida. A ver, primero, la matriz económica en Viedma específicamente es el empleo público. El 57% del empleo en Viedma es empleo público, tanto provincial como municipal, en los distintos poderes, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos casi 6 personas trabajando en el Estado y 4 en la actividad privada que tienen que después sostener a toda esa estructura, más allá de que también hay parte provincial. Pero, en definitiva, esto es de alguna manera una ecuación que un poco nos reduce como está. Pero además del empleo público, el otro problema en el diagnóstico que nosotros encontramos para empezar a mostrar soluciones es que esa mentalidad administrativa de alguna manera es transversal a muchísimas cuestiones. Y te lo pongo un ejemplo simple para que la gente entienda. Vos tenés en Viedma, a diferencia de, por ejemplo, Patagones, en Viedma los alquileres son mucho más altos, tanto en los comercios como en las viviendas. ¿Por qué? Bueno, un punto específico es que todo lo que tiene que ver con las viviendas de funcionarios y demás que vienen de otros lugares y cumplen funciones, pueden pagar otro monto, o
jueces o fiscales o personas que tienen un cierto salario que no es la de la población en términos generales. Entonces eso te eleva todo el mercado inmobiliario para arriba, siendo que la gente después no lo puede pagar y queda de alguna manera bastante excluida y relegada de poder acceder, o tiene que pagar costos altísimos. Los locales en el centro, también, claro, el Estado paga montos que son exorbitantes de alquileres y después eso lleva a que el mercado lleva para arriba todo el valor inmobiliario. Y después un comerciante que quiere poner un comercio en el centro se encuentra con que el alquiler sale una fortuna y eso le cuesta sostenerlo. Entonces, ahí ya vemos mentalidad administrativa en cosas que no tienen que ver. Querés, no sé, tener una empresa. Bueno, terminan pensando en cómo licitar con el Estado para venderle. Bueno, ahí tocaste un punto importantísimo, porque digo, esto se ve en todos los niveles de contratación de todo. Digo, el Estado siempre paga más que cualquier otro efector, digo, y esto nos pasa con licitaciones, como vos decís, pasa en Viedma Patagones, digo, ¿por qué al Estado siempre le cobramos más? Bueno, no sé, es porque indudablemente se maneja otros montos y todo lo demás, no sé después si hay cuestiones de detrás o no, pero lo cierto es que otro punto que nos muestra esto, ¿no? De cómo termina siempre el Estado siendo un poco el influyente. Entonces, y así te podríamos dar miles de ejemplos, de que si tenés un contacto político te habilitan un loteo, ese loteo después se hace, se vende, pero después no hay infraestructura y hoy se ve en Viedma cómo se fue ampliando sin pensarse en una infraestructura y hoy llueve un poco y tenés un problema fluvial gigantesco y todo lo que pasa con la inundación. Entonces, toda esa mentalidad administrativa, toda esta cuestión de si tenés un contacto político o no, y esa mentalidad terminó haciendo de que hoy estamos en una situación compleja. Entonces, ¿cuál es la propuesta concreta que yo estoy planteando como plan de gobierno? Es cambiar esa mentalidad y empezar a fomentar, sin dejar de reconocer el valor histórico y la importancia de ser, en caso de Viedma, capital, y una ciudad donde está la mayor parte de la administración pública, empezar a potenciar otras matices productivas. Por ejemplo, tema turismo, que es con la belleza que tenemos entre Viedma, Patagones, el río, más todo lo que es la costa, hacer todo un corredor en este sentido, con los posibles deportes de viento que tenemos para fomentar. Si le damos un poquito de infraestructura, podemos ser una ciudad turística, el turismo religioso que hay a partir de Sati. Entonces, podemos potenciar eso. El IDEBI, tenemos agua, podemos potenciar muchísimo lo que es la producción y también la industrialización de la producción o darle el valor agregado, como hace muchos años atrás, muchos vecinos me dicen por ejemplo, las tomateras y demás que se fue perdiendo todo y quedó solamente Fridevi. Por ejemplo, la producción de alfalfa es algo que está creciendo muchísimo, una compactadora de alfalfa, ¿sabes cómo cambiaría la zona? Sí, frutos secos también. Un puerto cerca. Y así podríamos nombrarte muchas cosas. Entonces, el objetivo es una política pública fuerte para potenciar turismo, para potenciar producción, para potenciar industria. De hecho, uno de los puntos fuertes es, en Viedma, cambiar el parque industrial, o mejor dicho, hacer otro parque industrial, no cambiarlo, mantener el que está hoy para todo lo que son las actividades que están, pero pensar en un parque industrial en la vera de la Ruta 3, que es la que conecta el norte con el sur, donde ahí ya pasan los camiones, y si hacemos un trabajo inteligente con la logística y demás, y con todo lo que se viene, podemos también potenciar muchísimo la industria en Viedma. Entonces, este es un poquitito, muy a grandes rasgos, después te podría explicar en todas las áreas, pero este es un poco el sentido de la discusión que yo estoy queriendo generar, básicamente. Bien, y Damián, ¿y crees que, porque yo te escucho y digo, ¿quién no podría pensar de esta manera para el bienestar de la capital, ¿no? Que no se hace o que no se empezó, que no se proyecta porque la política de hoy o los partidos que hoy gobiernan la provincia y el municipio no tienen este tipo de iniciativas? Bueno, lo que pasa es que primero la coyuntura los empieza a complicar porque tenés que ir resolviendo esto. Si no se planifica a largo plazo no se puede hacer. Si vos necesitas resolver las cuestiones únicamente pensando en que mañana necesitas el voto del vecino, si no, que el año que viene tenés elecciones y demás, no podés. Hay que pensar un proyecto a largo plazo.
Y a veces los políticos que creo que tenemos, lo que les pasa es que están tratando de ver cómo resuelven algo porque ya se les viene la elección encima, porque no lo hicieron. Claramente hoy ni el partido de gobierno este plan no lo tuvo de esa manera. Entonces es muy difícil que lo puedan hacer sin perjuicio de que un poco a partir de que se genere la discusión trataron de hacer algunas cosas nuevas en el turismo. Con el turismo religioso están de alguna manera también potenciándolo. Dependés de muchas cosas de provincia, pero creo que si no tenés un plan y un diagnóstico y no lo haces de principio a fin, es muy difícil que vos lo puedas hacer. Y aparte hay que tomar decisiones y hay que tener coraje para hacerlo, porque eso implica, por ejemplo, para resolver el problema de infraestructura grande que tenés en los pluviales en Viedma, eso implica que pares la pelota, de que no permitas de que un amigo conocido o el que te viene siga ampliando la ciudad, porque hasta que no le des infraestructura básica a lo que hoy tenemos para evitar las inundaciones, los problemas, si no tenés un buen pluvial pensado en ingeniería y todo lo demás, y con obras, va a llover 50, 60 milímetros, que no es algo extraordinario, 40, y se te va a explotar la ciudad. Imagínate si nos pasa algo como Bahía Blanca, no quiero ni pensar qué sería. Entonces, también hay que tener cierto coraje para hacerlo, de tomar decisiones que a veces no son las mejores, pero resuelve la cuestión de fondo. Lo mismo de si vos hay una toma, automáticamente cuando te hacen una toma, después estás viendo cómo lo asesorás para darle la tierra, para que pueda escriturar, y eso es un problemón, y además después termina siendo un problema gigantesco en este sentido, y para eso hay que tener coraje, hay que defender la propiedad privada. Bueno, hay que tener coraje, no hay que pensar solamente en cómo conseguirse el voto, sino en resolver los problemas estructurales de la ciudad y todo lo demás. Entonces, creo que también depende mucho de eso, y es algo pensado a largo plazo. Y creo que si uno se lo explica bien a la gente y lo hace desde el primer momento, creo que se puede hacer, y un poco hacia donde tenemos que ir, esté quien esté, ¿no? Bien, clarísimo. Damián, ¿cómo ves la actividad legislativa parlamentaria acá en la capital, en Viedma? Bueno, la actividad parlamentaria la veo, digamos que hoy lamentablemente no hay discusión de proyectos. Básicamente se discute nada más lo que quiere el oficialismo, no lo que quieren las oposiciones. Nosotros desde La Libertad Avanza hemos planteado varios proyectos que pueden ser interesantes, que se pueden discutir, pero está muy circunscrita la legislatura rionegrina a discutir solamente lo que el oficialismo quiere, y eso nos lleva a que no crecemos, porque, por ejemplo, uno de los proyectos que presentó el legislador César Domínguez, es todo lo que tiene que ver con la discusión en el ámbito de las épocas de campaña con relación a la inteligencia artificial, ¿no? A todo lo que es esto, fake news y demás, de engaño al elector. Es un tema que hay que empezar a dar cierta discusión con la inteligencia artificial y demás. También tenemos otros proyectos que han presentado algunos de nuestros legisladores, que ni siquiera pasan la cuestión del debate. Entonces, eso creo que de alguna manera, obviamente que son las reglas de democracia, el que tiene mayorías es el que define la temática y demás, pero lo cierto también es que en algún punto hay temas que podrían ser discutidos y no se ven, así que es una preocupación de alguna manera que se plantea desde nuestro sector. Bien, ¿y cuál es la relación con el bloque de La Libertad Avanza, con Ibi Franco, Damián? Porque bueno, en los últimos tiempos hubo ahí una situación que todavía aún no se ha dirimido demasiado, hay una investigación previa sobre un expediente, se sacaron algunas fojas, bueno, algún escandalete por ahí, y la concejal denunció persecución política. ¿Qué opinión tenés sobre esto? La verdad que no tengo mucha idea de bien. Ibi Franco se maneja bastante sola y particular. No es un tema que lo ha llevado para que lo trabajemos en la Libertad Avanza como un tema estructural. Más allá de esa cuestión, la conozco. Ibi Franco es una persona honesta, que en ningún modo creo que haya llevado adelante ninguna actividad impropia dentro del Consejo, pero tampoco estoy muy en tema como para poder darte mi opinión específica. Así que ese es un tema muy específico de lo que pasó ahí dentro.
entiendo de que a partir de que ellos denunciaron, digo porque no había sido ella sola, sino en términos general, quisieron redoblarle la apuesta. Entonces es un tema muy, muy particular del Consejo que tendrá que investigarse como todo y verse. Y una vez que se investigue qué fue lo que pasó, deslindar la responsabilidad y tomar las medidas. Y ahí lo que haya pasado y los que hayan hecho esto que podría ser muy grave de sacar fojas de un expediente tendrán que ser sancionados. Ahora, si lo personalmente, conociéndola, no lo veo posible de que ella haya tenido una actividad impropia porque no se maneja de esa manera. Puedo tener similitudes y diferencias con algunas cuestiones, pero ese punto en ningún modo pienso que se maneja de esa manera. Así que, y justamente ella creo que era la que había denunciado, así que me parece que están queriendo de alguna manera distorsionar algo que no es. Pero bueno, para eso se investigará y se definirá. Bien, dijiste que ella se maneja sola y bastante particular. ¿Esto significa que no hay una tarea en conjunto entre digamos, tu rama de la Libertad Avanza y la de ella, o entendí mal? Sí, no, ella es muy particular en su forma de trabajar. Cada uno tiene su mecanismo y demás. Hoy, con lo que es la conducción, no nos consulta y demás qué es lo que lleva adelante. Tampoco tiene por qué consultarnos todo, sino seguir más o menos una línea determinada, específica, que tiene que ver con las ideas que se manejan desde el espacio, que eso lo hace y lo hace bien. Después podemos coincidir en algunas formas o no coincido en todas, pero eso no es un problema. Y muchas veces, por ejemplo, para todo lo que es trabajo en el tema del Consejo Deliberante, si bien no es parte de la Libertad Avanza, tenemos mucho diálogo con María Andrea, que con ella podemos trabajar desde este lugar y demás. Pero sí somos muy cuidadosos y reconocemos que Ibi Franco se posiciona y muy bien en discutir al Ejecutivo y todo lo demás, todo aquello que no está de acuerdo y defiende las ideas, que eso es lo fundamental. Después, la forma del trabajo, todos los concejales en las distintas ciudades tienen su autonomía para trabajar y los legisladores provinciales también, mientras se respete básicamente la ideología que nosotros defendemos. Bueno, Damián, te vamos a dejar, te vamos a desocupar. Sabemos que ahora 8:30 tenías la audiencia. Te digo, te escuché y no es el perfil de los libertarios que conocemos y que y que tenemos con esa virulencia por ahí que choca y demás. Te noto muy dialoguista y me encanta. Espero que a la gente le haya gustado también y bueno, tenerte un poquito más seguido, así te vamos conociendo un poquito más. Creería que ya sos candidato, por lo que escuché. Tenemos un candidato, ¿no? No soy candidato porque eso se va a definir en la época electoral. Por supuesto que me encanta la discusión. Te tengo que dejar, Mara, que está esperándome para la audiencia. Dale. Muchísimas gracias, adiós, Damián, a disposición. Bueno, Damián Torres, para mí es candidato, ¿no? Olvídese, sí, perfil candidato absolutamente, de la Libertad Avanza.